Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Cuentan que cuando se rompieron los sellos del libro sagrado, surgieron las estampas de 4 pavorosos jinetes. Uno de ellos blanco, el otro que iba detrás era bermejo, o mejor dicho, rojo sangre, era el caballo de la guerra. El tercer jinete con rostro cadavérico, que invadía el mundo entero, era un caballo negro, que muchos relacionaron también con las enfermedades, las epidemias. Hay quien dice que el cuarto caballo, para muchos el más terrible, el caballo amarillo, portaba toda la carga de la muerte. La muerte estaba relacionada sobre todo en esa época, en estas creencias cristianas tan profundas, por la llamada peste, las enfermedades que hoy siguen azotando el siglo XXI. Hemos intentado defendernos de ellas con toda la tecnología a nuestro alcance, apostando por la ciencia, y nos da la sensación de que siguen ahí. Esta semana, en la preparación de este programa, hemos acudido a viejas estampas. Por ejemplo, no hay más que ir al Prado. Yo siempre recomiendo ese lugar como entorno de sabiduría. Hacedme un favor, en la sala 56B, acercaros a un cuadro, sigue estando ahí, a la derecha según se entra, quizá eclipsado por la fuerza de El Jardín de las Delicias del Bosco o tantos otros libros y cuadros coloristas que ahí se exponen. Ahora mismo hay unos cambios importantes, pero ese sigue allí. Vais a ver un pueblo en llamas y centenares, miles diría yo, de calaveras, de esqueletos portando túnicas blancas que desembarcan en una especie de carromatos. Estos famélicos esqueletos incluso rematan a difuntos que están dentro de los ataúdes, y también eso, muchos ataúdes por todas partes. Al mismo tiempo, el crepitar del fuego. Son los cuerpos inertes quemándose. Es 1348. Bruegel pintaba lo que tuvo que ocurrir en su propia tierra 2 siglos antes. Hablan de la peste más terrible que el ser humano ha conocido. La llamaron Muerte Negra. 1:38, bienvenidos a la nave del misterio. Hoy nos ponemos muy serios porque, bueno, primero porque la coyuntura mundial así lo requiere. Estamos volviendo a hablar de epidemias, yo no digo de pestes por supuesto, pero sí de extrañas enfermedades que nos tienen sobre todo con el tormento de la desinformación habitual. Vamos a intentar hacer un viaje en el tiempo y el espacio, vamos a viajar por la historia. Y os recomendamos además un libro de viaje, nunca mejor dicho, pues bien atado a la faltriquera. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Este libro de Bruegel, magnífico, es la portada de Historia de las epidemias en España y sus colonias, 1348-1919. Os aseguro que estampas como las que pintaron Bruegel, Patinir, el Bosco o tantos otros se quedan cortas con lo que vamos a escuchar esta noche. Ocurrió en nuestro propio país la peste negra, la muerte y, cuidado, vamos a saber más cosas, por ejemplo, de la llamada gripe española, que ahora vuelve a mencionarse en algunos periódicos y en la prensa, pues por el miedo que hubo en este país a un bacilo entonces completamente amenazador y desconocido. Hoy hablamos de eso, de los jinetes del apocalipsis, de la peste. Terribles estampas, Iker, las que este y otros pintores realizaron en sus obras. Algunos dibujos viendo cómo calaveras se llevan los cuerpos de gente afectada por la peste. Pero esta noche tenemos un sorteo muy especial de 3 libros, 3 ejemplares de historia de las epidemias en España y sus colonias, 1348-1919, de José Luis Beltrán Moya. 3 ejemplares entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Por cierto que el libro es de la esfera de los libros. Podéis empezar a preguntar desde ya, 7640, vías abiertas como siempre, Carmen, porque imagino que además hay muchas preguntas de la historia y de la actualidad, de lo que está pasando. Alberto Granados, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antrax, ébola, tularemia, un sinfín de lenguajes nuevos, rudos, inexplicables para los que no entendemos de esto, y que, caramba, ponen la carne de gallina cuando se habla de guerra bacteriológica, guerra biológica. Para muchos es una guerra que ya ha comenzado, de la que también vamos a hablar. Sí, hablaremos de la guerra biológica, hablaremos de las epidemias, como se usaban también en las guerras, en la antigüedad, y haremos una vuelta también por internet, buscaremos las noticias relacionadas con las epidemias del último mes y nos sorprenderemos bastante con la cantidad de epidemias que también hay en el mundo en este último mes, simplemente. En este último mes. Sí. Se habla también de zonas de África, por ejemplo. Yo recuerdo a Fernando González Siches de Explora Films. ¿Recuerdas, Carmen, que buscaban el Mokele Bembe?
a ese último dinosaurio vivo y nos comentaban que la gran dificultad de llegar a esa parte central de África, una zona tan grande como España, con inmensos lagos y marismas, decía que era el SIDA y el ébola, que prácticamente lo tienen copado. Lo que pasa es que el mundo moderno, occidentalizado, ha olvidado esa inmensa tragedia. Imagino que allí habrá estampas de pobreza y de miseria como la que vivimos aquí con la peste negra y otras epidemias que íbamos a recordar. Pueblos que desaparecieron de la noche a la mañana, pueblos españoles que quedaron deshabitados. Desde las pestes, las diferentes que ha habido, con ese nombre genérico, surgen también leyendas e historias reales que yo creo que os van a apasionar. ¿Quién no conoce? ¿Conocéis alguna historia del pueblo que se abandonó, por ejemplo, por la plaga de culebras, o la plaga de hormigas, o la plaga de arañas? Son historias reinventadas de lo que fue una mortandad tremenda por la peste. Recordaremos también, si queréis, esa historia célebre de Ochate y las epidemias más o menos polémicas en la antigüedad y ahora. Pueblos se quedaron sin nadie, abandonados como un recuerdo por ese enemigo invisible contra el cual se sigue luchando, pero parece que con más fuerza y acierto que antes, pero sigue habiendo enfermedades que se escapan de nuestro control. Alberto ha conseguido hablar ni más ni menos que con el doctor Emilio Bouza, que es jefe de microbiología y enfermedades infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. Y Alberto, como decimos, nos ha dejado declaraciones impactantes, ¿eh? Sí, yo creo que sí, y bueno, pues sobrecogedoras, como tú bien decías, pero bueno, es interesante saber lo que este doctor, que yo creo que es uno de los más importante que tenemos en nuestro país, relacionado con las infecciones y con las enfermedades infecciosas, yo creo que nos sorprenderá, y además conoceremos cosas muy curiosas de lo que nos va a contar. Hoy es un programa, Alberto, Carmen, de esos de coger lápiz y papel y apuntar, y eso con un miedo distinto, ¿no? Un miedo histórico. Bueno, el doctor Bouza sirve de cicerone para este programa, donde sorteamos, repito, esos 3 ejemplares de un libro, bueno, pues duro, hay que decirlo, pero realmente atractivo por el hecho de contar una historia casi siempre oculta, historia de las epidemias. Escuchamos al doctor Bouza. Pues a mí me parece, hombre, es muy difícil, y hay una parte de las epidemias que seguro que no han sido alcanzadas siquiera por la historia, pero si uno toma el impacto que algunas epidemias han tenido en la historia de la humanidad, es un impacto formidable. No hay más que coger la llamada peste ateniense, que realmente supuso el fin del siglo de Pericles, que le costó la vida a Pericles y a sus hijos, y que acabó con la hegemonía ateniense y con el impacto de civilización que supuso el mundo griego y su herencia en el mundo occidental. Si uno se va un poco más allá y se pasa pues 100 y pico años después de Cristo, se encuentra con, por ejemplo, la llamada peste de Marco Aurelio, que poco a poco pues supone el fin y la puntilla y la caída del Imperio Romano. Y uno piensa lo que podría haber sido de nosotros sin que el Imperio Romano se hubiera diezmado. Aquello hubiera dado lugar pues a la pérdida enorme de mano de obra, a la necesidad de tirar de los bárbaros para ocupar esos huecos, y a la caída del imperio finalmente. 2:15. Se hicieron célebres en el siglo XIV, el siglo de las grandes pestes, de la gran peste negra, de la muerte negra, como hemos dicho que también se llamaba, las efigies esta de los, parecían casi difuntos revividos, o personas que casi no acababan de morir, con la piel y el esqueleto, muchas veces portando su propio ataúd y arrastrando a otros. Por ejemplo, en el libro de Bertrand Moya aparece un clérigo, un obispo con su báculo incluso, y ese esqueleto que se lo quiere llevar. Antes de presentaros a José Luis, que creo que va a ser también una persona clave para que entendamos muchísimas cosas, me gustaría que leyésemos un bando médico sobre los síntomas de la peste. ¿Cómo eran esos cadáveres que se hacinaban? ¿A qué temían las personas de ese tiempo en nuestro propio país? ¿Qué pasaba en el cuerpo humano cuando llegaba la muerte negra? Las señales de la legítima pestilencia son muchas y muy grandes. Aturdimiento y dolor grande de cabeza, sequedad, negritud y acidez de la lengua, olor fétido, malo, procedente del aliento, sed insaciable, congoja continua del cuerpo, vómitos diarios, dificultad de respirar, calor intolerable en partes internas y frío en las externas, vista terrible y espantosa, ojos inflamados y sanguinolentos, y finalmente acostumbran a aparecer las más de las veces ganglios y malas bubas, que son señales ordinarias con las que el vulgo enjuicia la peste, y solo a estos 2 accidentes llama peste.
la historia cambió para siempre, la historia del ser humano, de las creencias, la historia del arte incluso, la historia del miedo al otro, la historia de la medicina, la historia del pensamiento. José Luis Bertran Moya es profesor de la Universidad de Barcelona, concretamente profesor titular de Historia Moderna. Es autor, ha hecho muchos otros libros, pero de este Historia de las Epidemias, que repito, sorteamos esta noche. Creo que nos escuche, que está en directo en Radio Barcelona. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos, decir disfrutado con tu libro, no sé si se puede decir o no, pero la verdad es que es un libro impactante. José Luis, fue tan alucinante, imagino que con la perspectiva de hoy no se puede ni comprender lo que pasó en aquel año del Señor de 1348. Pues evidentemente sí, porque después de varios siglos en donde la enfermedad, al menos en el occidente europeo, no había estado presente, en 1348, proveniente del mundo oriental, pues se desplegó con rapidez por todo el orbe cristiano occidental, y prácticamente en el espacio de 4 años arrancó prácticamente la vida de una tercera parte de la población europea. Se calcula que posiblemente murieron entre unos 12 a 15 millones de europeos durante aquellos 4 años. 12 a 15 millones de personas afectadas por este mal que, en parte, leyendo tu libro, José Luis, parece que también hay cierto misterio que por supuesto, la primitiva medicina de la época no se ponía de acuerdo, y aún es más, en un principio se achaca esto casi a una maldición divina antes que, por supuesto, a un agente microbiológico, ¿no? Sí, hay que decir que el conocimiento o la etiología de la enfermedad hasta el siglo XIX y bien avanzado el siglo XIX, sobre todo después de la etapa que se abre con los estudios microbiológicos de Pasteur y sus discípulos, pues no se conocerá. De hecho, no será hasta los descubrimientos que hace un médico suizo, precisamente discípulo de Pasteur, que se llama Alexander Yersin, estudiando el alcance de la enfermedad que se había desarrollado en torno a 1892-93 en las regiones del sureste asiático, pues se descubrirá por primera vez que lo causa un bacilo que recibirá justamente el nombre de su descubridor, la Yersinia pestis. Hasta entonces, indudablemente, como antes apuntaba el profesor Bouza, pues, y vosotros mismos, el agente patógeno era desconocido, por tanto las enfermedades siempre eran vistos como un enemigo invisible, y por tanto sobre ellas se desarrollaron varios discursos, entre ellos el discurso médico que, siguiendo la tradición heredada de la época clásica de Hipócrates y de Galeno, pues situaba en una serie de circunstancias, en ocasiones naturales, en ocasiones divinas, pues el origen de la enfermedad. Y sobre todo, evidentemente, en el orbe del cristianismo, en el medio occidental, pues la justificación de que la enfermedad tenía un origen divino y que atendía de alguna manera a una especie de castigo proyectado sobre los hombres fue un elemento recurrente en la explicación de la enfermedad prácticamente hasta alcanzar el siglo XIX. Permito coger la página 32 de este libro, Historia de las Epidemias, abrirla de par en par y leeros un documento que a mí, desde luego, también son de esos que es como una escena, ¿no? Te demuestra lo que pudo ser no solo esa peste negra que vamos a tratar con más profundidad, sino otras tantas que hemos sufrido, ¿no? Es un testimonio del barcelonés Miquel Parets hacia el año 1651. Él dejó escrito pues una especie de testamento, vamos a llamarlo así, que desde luego escenifica perfectamente lo que ocurría en su propia ciudad, en la ciudad condal. Habla de la inconsciencia y el sufrimiento de los enfermos, y dice, 1651, algunos sabían que si podían llegar a la ventana de golpe, se lanzaban a la calle y morían, que como con los enfermos solo había cuidándolos un hombre o una mujer, y los enloquecidos tenían tanta fuerza, no los podían parar. Tal era, José Luis, la desesperación que adquiría el enfermo de peste. Es decir, era alguien ya difunto en vida, no se podía hacer nada por él, e imagino que sufrían un exilio inmediato, si no sé si a veces incluso la muerte por parte de otros congéneres. Sí, sobre todo la enfermedad lo que despertó realmente entre los contemporáneos fue un extraordinario pavor, un pánico, que llegaba incluso pues a escenas de extraordinaria insolidaridad, en donde los enfermos a veces pues eran abandonados incluso por sus propios familiares, por padres, hijos. Las crónicas, los testimonios literarios de la época pues así nos lo vienen a reafirmar. Por otra parte, la enfermedad, sobre todo en los primeros días después de haber sido contraída, provocaba pues toda una reacción del cuerpo, en donde se producía pues un estado febril muy exacerbado. La temperatura, sobre todo, pues podía llegar a los 41 o 42 grados de fiebre. 42 grados. Sí, y
posiblemente pues era una de las causas casi inmediatas previas a la defunción de la persona. Y evidentemente en esa situación pues la locura o el frenesí que relatan los textos de la época, por cierto bastante corrientes, no solamente el de Miquel Parés, que es excepcional por su visión directa que tiene de los acontecimientos que pasan en Barcelona durante ese año, pero también en otras obras de la época. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la referencia que hace Daniel Defoe sobre el contagio que en 1664 se hace en Londres y que habla también de la gente que se lanza directamente sobre las fosas que están abriendo para lanzar allí a los cadáveres que han sido, digamos, pues sacados de los hospitales. O sea, personas que se lanzaban en vida porque no querrían sufrir el tormento que suponía estar infectado, ¿no? Sí, exactamente, la locura sobre todo que se abría paso a través justamente pues de toda la escena, ¿no?, que vivían ellos y la propia experiencia vital que sufrían en ocasiones por el abandono o el propio amontonamiento, ¿no?, que se producía en los hospitales o en los lazaretos, que eran generalmente ubicados fuera de las ciudades, ¿no? Es decir, ya desde prácticamente finales del siglo XV es bastante corriente en aquellas ciudades que sufren repetidamente los efectos de un contagio, pues ubicar a los enfermos, sobre todo los más humildes, aquellos que no tienen posibilidades de poder huir de la ciudad donde se produce el contagio, pues en conventos o en ocasiones en monasterios que sirven improvisadamente pues como lazaretos o como morberías. Estamos charlando con José Luis Bertrán Moya, autor de este libro, Historia de las Epidemias. Creo que vamos a aprender muchas cosas en este milenio historia realmente, intentando acercarnos a estampas como las que hemos vivido y que fueron reales, rotundas. Por cierto, que quizá el doctor Bouza, repito, jefe de microbiología y enfermedad infecciosa del Hospital Gregorio Marañón, puede afinar para que ya tengamos todos los elementos, lo que siguen siendo hoy las epidemias, aunque hemos perdido un poco la perspectiva, y lo que supusieron. Han sido enfermedades que han arrasado algunas comunidades, por ejemplo, epidemias que hoy interpretamos como lo que hoy entendemos como sarampión. Ha habido epidemias de viruela tremendamente destructivas. La propia peste, por ejemplo, del año 1300, pues realmente diezmó la población europea. La tuberculosis ha sido pues una epidemia que comenzó con los egipcios y que no nos ha dejado todavía, y así sucesivamente. Realmente hay infinitud de brotes epidémicos. La tuberculosis sigue preocupando. La propia sífilis llegó a constituir, por ejemplo, en el sitio de Nápoles, una epidemia de enormes dimensiones. Cuando uno ve, por ejemplo, las muertes que había en algunos ejércitos de la antigüedad y la proporción entre muertes por infección y muertes por armas y combate, pues la proporción podía ser de 100 a 1 muertos por infección frente a muertos por armas. El Requiem de Mozart, de ese genio, anécdotas, si se pueden llamar así, leyendas, tradiciones. La cultura popular varía con lo que está ocurriendo. El mundo se ve azotado por una garra negra, decíamos antes el jinete o dos jinetes del apocalipsis, prácticamente centrándose en segar de vidas todo el mundo, y surgen historias que también vamos a ir alineando en este viaje al pasado. Por ejemplo, la historia de los flagelantes y la peste, Carmen. En el siglo XIV Europa vio cómo su población se diezmaba a toda velocidad. Muchos veían en este hecho un castigo divino, y la histeria colectiva ante la muerte comenzó a aflorar entre la población. La muerte negra había visitado a casi todas las familias, y entonces comenzó a surgir una extraña comitiva, la de los disciplinantes o flagelantes. Penitentes que recorrieron toda Europa azotando sus cuerpos y entonando unas cancioncillas para conjurar a la peste negra. Sostenían que el apocalipsis era inminente, y cuando llegaban a los pueblos, en sus plazas principales, comenzaban a azotarse con látigos que acababan en púas, dejando sus cuerpos en carne viva. Así intentaban convencer al populacho para que se arrepintiera de sus pecados y de la santidad de la que estaban dotados los penitentes. Afirmaban que la peste era uno de los muchos castigos divinos que Dios había enviado a la tierra para así castigar a los hombres. Solo se salvarían aquellos que se sacrificaran y renunciaran al confort diario. Este salvaje ritual de sangre acabó provocando desórdenes sociales, e incluso la Iglesia aseguró que estas macabras danzas eran propias de las tinieblas, que el mismo diablo había poseído los cuerpos de los flagelantes para acabar del todo con la población de la tierra. Los penitentes reaccionaron en contra de la Iglesia, de la que dijeron que era el mismo anticristo, y comenzaron a realizar rituales como el bautismo de sangre del azote en lugar de los sacramentos.
Tenemos 3 minutos seguiremos por supuesto en la segunda hora con muchísimas más cosas que enlazan directamente con la actualidad. Hay mucho que hablar de este asunto apasionante también para la gente del 7640, que querrá preguntar también cosas a José Luis. Pues sí, hay muchas preguntas. Por ejemplo, nos dicen que en mi pueblo, Alcalá la Real, hubo una epidemia de peste y a todos los enfermos los encerraron en una calle y luego tapiaron esta calle por sus extremos. Caramba, José Luis, ¿tenéis noticia de ese tipo de cosas? ¿Ese tipo de acciones suenan más a leyenda urbana o se llegó a esa barbarie? No, solía ser frecuente que cuando se tenía noticia de que había alguna familia infectada, por cuestión de evitar la propagación de la enfermedad, las autoridades, por la experiencia acumulada durante generaciones, pues con frecuencia solían cerrar o tapiar la vivienda de las personas que estaban contagiadas, lo cual no quería decir que las dejaran absolutamente a su merced o a su suerte. En muchas ocasiones en ciudades como Barcelona hay la experiencia clara de que las administraciones o las personas relacionadas con el ayuntamiento pues intentaban paliarlo a través de entregada de alimentos a las personas que estaban encerradas dentro, ¿no? Pero también podía darse el caso perfectamente de que todos los miembros de una familia fallecieran y por tanto la circunstancia de aislamiento pues fuera una de las causas que la provocaran simplemente por la falta de asistencia médica. Otro oyente que nos dice: en mi pueblo hay casas que tienen placas en las fachadas para indicar que no había pasado la peste por allí. Curiosa también forma de actuar, es decir, se señalaba a quien tenía la peste y quizá quien estaba libre de ella, José Luis, también, ¿no? Sí, sobre todo en las casas que estaban contagiadas era frecuente pues poner una cruz roja que señalaba justamente o advertía del peligro de pasar en las inmediaciones, sobre todo porque se pensaba que una de las posibles formas de propagación, según se tenía en cuenta en la medicina de la época, pues podía ser justamente la respiración o la atmósfera, ¿no?, que circundaba de alguna manera pues a una vivienda contagiada. Susana desde Alcira nos dice: Poe tiene un cuento llamado La máscara de la muerte roja. Habla Terrible. de peste. Y buenísimo también. También nos preguntan cuál fue la peor epidemia de España y en qué zona. Jordi desde Bañeres. José Luis, si puede ser casi telegráficamente, aunque luego ahondemos en la segunda hora. Pues casi diría que hubo dos muy graves, ¿no? La primera, la de 1348, que prácticamente pues afectó muy duramente sobre todo al Mediterráneo, a la zona del Levante, y luego también la de mediados del siglo XVII, en la que abarca de 1648 a 1652, que también afecta durísimamente a la zona levantina. Pues vamos a seguir hablando con José Luis Bertrán Moya, creo que nos queda una hora apasionante, y Alberto, vamos a hablar también de Antrax, ébola, sida, lo que está pasando hoy y biotecnología y bioterrorismo. Seguimos aquí después de las noticias. Carmina Burana cantaba O Fortuna y precisamente los desafortunados eran los tocados por la huesuda mano de la peste negra. Vamos a descubrir que hubo otras pestes, la peste blanca, Alberto. ¿Sabías que hubo una peste blanca? No, no lo sabía. Es que muy poca gente lo sabe y es curiosísimo. El vómito negro, por ejemplo. Y la gripe española, desde luego el libro que hoy sorteamos de José Luis Bertrán Moya tiene algunas pequeñas joyas. Bueno, hay una que no me resisto a contar, que me parece increíble. Son varios chistes, varias viñetas, humor gráfico, bastante macabro por otro lado, pero hay uno que es tremendo, Carmen. Fíjate qué escena, ¿eh? ¿Qué ves en la escena? Aquí, un hombre científico, mirando por el microscopio, sentado, con un montón de estudiando. probetas, ¿no? Y un hombre también a su lado, alguien que parece de rancio abolengo, mirándole. Y dice la viñeta gráfica: aquí lo único que se ve claro es que este bichito se ve crecer por minutos. Otro publicado por El Sol, 7 de junio de 1918, y estaréis preguntando ¿por qué nos vamos tan adelante desde la peste negra? Bueno, para que veáis que esto no solo es del medievo. Una figura terrible que parece una especie de ameba o un pico, una sonrisa, y tres científicos, doctores, pues casi llorando o sudando, y están en posición de rezar. Pone la viñeta gráfica, los biólogos, y fíjate, Alberto, dicen los biólogos al gigantesco ente microbiológico: anda, precioso, dinos quién eres. Eran restos gráficos de lo que fue la inmensa epidemia que azotó España en 1918, que imaginamos que no fue tan fuerte como la del medievo. Era otro tiempo. ¿Quién podía ser? ¿Dios, el diablo, los cuatro jinetes del apocalipsis que estaban ya por ahí? ¿Qué estaba ocurriendo? Para que comprendáis hasta qué punto llegaron los disturbios, hasta qué punto la gente enloqueció y atacó a sus semejantes, nos vamos hasta los disturbios ocurridos en Barcelona en pleno año de la peste negra. Esto no es ficción, esto ocurrió de verdad. El 14 de mayo fue convocada en Barcelona una procesión religiosa para pedir a la providencia que pusiera fin al contagio.
El remedio resultó ser aún peor que la enfermedad. La gran concurrencia de gentes al culto avivó más el número de personas contagiadas en horas siguientes. Además, varios clérigos comenzaron a alentar desde los púlpitos la convicción de que los pozos, el agua y los alimentos habían sido envenenados, lo que desató la furia popular contra la población semita. El sábado 17, tras numerosos entierros, una muchedumbre desesperada se dirigió contra la población semita al barrio judío, o Kaj, donde se saquearon las casas y se asesinó a algunos de sus moradores, quizá una veintena. Nos acompaña, además de la intervención inestimable, y le agradecemos, del doctor Emilio Bouza, jefe de microbiología de enfermedades infecciosas, además del Hospital Gregorio Marañón, auténtica autoridad en la materia, el profesor de Historia, Universidad de Barcelona, José Luis Bertrán Moya, autor de Historia de las epidemias en España y sus colonias, editado por La Esfera. Sorteamos 3 ejemplares hoy a quienes queréis preguntar al 7640. Y Carmen, lo sorprendente es que no sabía yo que este tema, bueno, claro, oyendo el informativo de nuestros compañeros, pues es que ni pintado hablar de este tema hoy, ¿no? Gripe aviar, la gente, en cuanto se menciona la palabra epidemia, tiene un miedo comprensible. Muchísimas preguntas que, si quieres, dime más o menos, aunque no conteste a José Luis, más o menos un pequeño pack de qué está preguntando la gente. Soy de San Asensio, un pueblo de La Rioja. Según la historia, cambió su ubicación por una plaga de alacranes. ¿Creéis que pudo ser la peste? ¿Es verdad que se guardan muestras de esas enfermedades ya erradicadas? ¿Qué fin tiene esto?, nos pregunta Roberto. Peste, tuberculosis, ¿será la gripe aviar la gran epidemia del siglo XXI que azote el mundo?, se pregunta David desde Aranjuez. Vlad Tepes, alias Drácula, utilizaba a sus sirvientes para introducir enfermedades en Turquía, a su máximo rival, toda una guerra bacteriológica. La peste negra asoló en mi pueblo, Puerto Llano, hace ya algunos años. Fue tan fuerte que solo quedaron 4 familias. Entre Fuenlabrada y Leganés está Polvoranca, antigua aldea deshabitada por la peste y en la que solo queda una iglesia semidestruida. Habla de ella, nos dice Jesús desde Fuenlabrada. Mi novia es de Capdella, un pueblo de Mallorca. Se dice que San Sebastián les protegió de la gripe española de 1918. No falleció nadie tras encender decenas de velas. José Luis, hemos escuchado la dramatización de esos actos ocurridos en Barcelona contra la población judía. Esto también pasaba, había que buscar culpables a toda costa y a veces era peor el remedio que la enfermedad, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, esta ha sido una constante dentro de lo que podemos llamar la historia social de las epidemias, la necesidad de buscar siempre un responsable y sobre todo en un periodo tan convulso de la historia como es el que se produce justamente en ese periodo bajo medieval, en donde se va rompiendo la tolerancia que se había mantenido pues en los siglos anteriores y sobre todo se proyecta una clara corriente antisemítica, en la cual pues la vida cotidiana de relaciones entre la población cristiana y la población judía pues encuentra aquí un nuevo argumento para proyectar todo un odio étnico contra la población judía, la cual se acusa injustificadamente de ser la provocadora de la difusión del mal. Digamos que es una explicación que viene de antiguo, es decir, no necesariamente proyectada sobre el mundo de los judíos, pero la podemos encontrar perfectamente en el periodo clásico, ya en la propia peste de Atenas del siglo V, a la cual también se menciona como introducida desde el exterior en la contienda bélica. Y luego será una recurrente en los siglos siguientes, siempre en esa historia de guerras que mantenemos con otros países europeos y que hace que en muchas ocasiones pues culpabilice al adversario, al enemigo, al francés en este caso, en muchas ocasiones, de ser introductor a través de polvos, a través de ungüentos de la enfermedad, como guerra bacteriológica. José Luis, nos preguntan mucho, estoy viendo ahora mismo grabados y ilustraciones, y fíjate, Carmen, que... Terrible, la muerte mismo. Sí. Es genética. Una representación muy iconográfica del terror que daba la muerte dolorosa, la muerte de enfermedad por peste. ¿Qué se hizo contra la peste? Primero, ¿cómo se erradica? ¿Cómo pasa? Si es que pasó y no se pudo frenar y fue la propia enfermedad la que remitió por alguna manera casi también milagrosa. Y sobre todo, ¿qué se hacía con esos enfermos? La imagen que tenemos todos es la de las inmensas piras de cuerpos humanos, ¿no? Esa es la imagen que prácticamente la iconografía, la pintura de la época, incluso los testimonios literarios, pues refuerzan con una mayor envergadura, sobre todo para reflejar la idea del caos, ¿no? Sobre todo
en una sociedad que vive sobre todo articulada en torno a la vida familiar, a la vida gremial, a la vida de cofradías, donde todo parece, digamos, situar al individuo dentro de un colectivo. La muerte rompe todo ese esquema y rompe sobre todo un valor fundamental en la sociedad cristiana, que es sobre todo el protagonismo que tienen los vivos respecto al difunto. Al morir el difunto ha de alcanzar el cielo y para eso necesita, digamos, el respaldo de las oraciones, de las rogativas que puede tener sus familiares. La muerte de peste significa el enterramiento anónimo en una fosa común, alejado por tanto de todo lo que implica esa digamos, oración o esa rogativa que puede de alguna manera significar la salvación de su alma. A mí me han contado, José Luis, no sé si será cierto o no, imagino que también sobre la peste, pues como estamos viendo, ¿no? Me parece un trabajo casi antropológico muy interesante lo que estamos recibiendo, para que te hagas una idea, cientos de mensajes en estos minutos que estamos hablando, de gentes que han oído historias de la peste, imagino que muchas evidentemente exageradas, deformadas por el tiempo, otras reales, y es muy curioso porque llegan varias, por ejemplo, de la Alberca, que es un lugar que Carmen y yo conocemos bien. En la Alberca comentaban que la mujer que llevaba la campanilla y que solicitaba, bueno, que retrató Buñuel terriblemente en aquella película Urdes, Tierra sin pan, bueno, pues la mujer rezaba una misa por el alma el alma de las ánimas del purgatorio, que la se empezó, campanilla de ánimas es lo claro, que se llama la se leyenda. contaba la leyenda tenebrosa que una noche la moza de ánimas no quiso salir y la campanilla se empezó sola. Bueno, en un lugar como la Alberca hay que ver esa situación e intentar ver esa perspectiva de un pueblo medieval asustado que pedía misas por aquellos que habían quedado un poco entre dos mundos, que era como ocurría con los que no eran enterrados en tierras sagradas, sino en inmensas fosas comunes. Al final, ¿cuándo nos libramos de la peste, José Luis? Bueno, realmente... De la peste negra, por lo menos. La peste negra como tal, las últimas apariciones que se producen en la península, sobre todo en el periodo de la época moderna, se producen prácticamente a finales del siglo XVII. Posteriormente hay algún rebrote en tiempo ya del siglo XIX, principios del XX, pero muy puntual y que no tiene en ningún momento la trascendencia de los siglos anteriores. Hoy los especialistas no se ponen muy de acuerdo en cuál es la causa real de la desaparición de la peste. Para algunos, de alguna manera, está relacionado con la sustitución de uno de los elementos biológicos fundamentales de su transmisión al hombre, que es justamente la rata negra, que tradicionalmente había sido compañera de viaje dentro de ese hábitat de los siglos anteriores al siglo XVII en Europa, y que es sustituida a partir de finales del XVIII por la rata gris actual que tenemos. Para otros está relacionado con algunas innovaciones en el terreno médico, aunque es bastante inseguro que esta sea un argumento de peso. Y sobre todo a lo que más se apunta hoy en día es fundamentalmente a dos circunstancias. La primera de ellas, la derivada de los cambios que se producen en las rutas de comercio tradicional que habían traído la peste o las enfermedades contagiosas desde las regiones orientales hacia Europa, sobre todo porque en los siglos XVII y XVIII el comercio desde estas zonas sobre todo se hace por una vía marítima, a través del acopio de este comercio que hacen sobre todo ingleses y holandeses, rompiendo la tradicional ruta terrestre de la seda, que había sido uno de los vehículos fundamentales de transmisión hacia Occidente. Y por otro lado, lo que es la perseverancia que en Occidente se hace de la introducción de toda una serie de medidas verdaderamente revolucionarias de administración sanitaria, que inicialmente se originan en la zona del Mediterráneo, las ciudades del norte de Italia y en las zonas del Levante español, víctimas cada vez más reiteradas de las epidemias de peste durante estos siglos, y que poco a poco se van convirtiendo en una práctica común por toda Europa. Me refiero evidentemente a la vigilancia de los puertos, de los caminos, a la utilización de cuarentenas, a la utilización de lazaretos, donde pues se ponen a viajeros o mercancías que se consideran que pueden ser difusoras de la enfermedad. ¿Sabemos algo más, Carmen, de esa rata, entre comillas, culpable de esta peste negra? Sí, se la denomina en lo que es el lenguaje científico ratus ratus. Se cree que esta rata campestre ocupa un lugar en la historia humana, sobre todo es conocida por ser responsable de la llamada peste bubónica o negra, de donde toma su nombre lo de rata negra, que es como se la conoce comúnmente a este animal. Fue la responsable de la muerte de millones de personas en Europa, y la enfermedad se transmitía a través de estos animales.
El agente era un bacilo originariamente denominado Pasteurella pestis y ahora conocido como Yersinia pestis. Y estas ratas, además, hubo una plaga tremenda de ellas y por eso se creía que eran las causantes de todas esas muertes y de esas enfermedades. José Luis, puntos de España también a preguntarnos en el 7640, puntos de España especialmente afectados en lo que sería el mapa de este siglo XIV, de esta peste negra más conocida, de este gran azote. Pues sobre todo, insisto, en las regiones de Levante. La epidemia provino de la zona italiana, a través justamente de la zona de Marsella, a través del comercio de cabotaje, y también la vía de penetración parece haber sido a través de las Islas Baleares hacia las regiones tanto de Cataluña como de Valencia, y luego por las vías de penetración tanto por la cuenca del Ebro como desde las regiones de Valencia hacia el interior de la meseta, pues se difundió en los 2 años siguientes, a partir de 1348. Realmente las ciudades, en cuanto que concentraban un mayor número de personas, aunque estamos hablando todavía de ciudades de un tamaño reducido en el periodo que estamos refiriéndonos, fueron las que más fácilmente posibilitaron la propagación por la aglomeración de gentes. Las procesiones religiosas a las que antes aludíais, de alguna manera invocadas por la Iglesia para solicitar el perdón divino, que se consideraba que había sido la causa original de la introducción de la peste, pues eran un elemento que favorecía la rapidez de la difusión del contagio entre muchos de aquellos que participaban en la misma. 2:19 en nuestra nave avanza en la historia y aparecen 2 términos, habría muchos más, muchísimos más, pero pueden llamar la atención de nuestra audiencia, cosas como peste blanca o vómito negro, por aquello de hacer una especie de ajedrezado de términos. Peste blanca y vómito negro no son ninguna ciencia ficción, ¿no, José Luis? Pues no, atienden fundamentalmente pues a una serie de enfermedades que, sobre todo a partir del siglo XVIII y principios del XIX, pues comienzan, digamos, a tener un peso una vez que la peste parece desaparecer, digamos, del escenario tradicional de las enfermedades contagiosas que habían sufrido los europeos y en este caso los españoles durante los siglos anteriores. Tanto lo que hace referencia a la tuberculosis como en mayor medida sobre todo al vómito negro, que hace referencia a la fiebre amarilla como enfermedad importada desde el mundo americano hacia los puertos especialmente andaluces y que tiene una incidencia sobre todo a finales del 18 y principios del 19. Y con una gran polémica además política, porque incide justamente en un momento de cambios políticos en Europa y sobre todo especialmente en el marco español y por tanto en las luchas que mantienen los gobiernos entre proteccionistas y librecambistas a nivel del comercio. Hay una especie de debate o de preguntas constantes, por ejemplo, sobre si la sífilis, es una gran pregunta siempre recurrente, vino o no de América. Yo he escuchado de todo, no sé qué se sabe actualmente. Aquí también las interpretaciones van en la misma línea. La tesis más tradicionalmente defendida es la de su importación desde el mundo americano y sobre todo en los primeros viajes que Colón hace hacia ese nuevo continente. Los primeros descripciones de la enfermedad se sitúan justamente en el Mediterráneo y sobre todo en esa década de los años 90 de finales del siglo XV, en donde los ejércitos de la Corona de Aragón pues están luchando en las regiones del sur de Italia y propagan la enfermedad con rapidez por todo el Mediterráneo occidental. También hay interpretaciones que sitúan la enfermedad como una enfermedad originariamente europea y que encuentra de alguna manera un cierto reforzamiento justamente a partir de la penetración que se hace también desde el mundo americano. Aquí recordamos una historia muy interesante, muy atractiva. Hoy mismo en una cena con todos los compañeros de Cuatro la recordábamos un poco, la gente se impresiona. Centenario de Colón, la historia de Alonso Sánchez de Huelva, una especie de leyenda, de realidad, no lo sabemos. Por lo menos en Huelva se le rinde culto y ahí está su escultura de un supuesto prenauta o una supuesta persona que dio información a Cristóbal Colón, tema que ha dado origen a muchísimos libros y a debates sesudos en las hemerotecas y sobre todo en las universidades. Bueno, pues este Alonso Sánchez de Huelva pereció en casa de Cristóbal Colón con una extraña enfermedad que muchos identificaban como la sífilis y algunos cuentan que sería una de las muestras, o quién sabe si una historia recreada para culpar, ¿no?, al otro continente de la sífilis. Pero ahora nos vamos a un punto álgido, un punto importante. Estoy seguro que muchos compañeros, muchos oyentes de este programa tendrán incluso, quién sabe si historias de sus abuelos que conocieron, o bisabuelos, por ejemplo, secuelas de la gripe española. Recientemente, con todo este asunto de la gripe aviar, se ha vuelto a hablar de la gripe española. Y la mitad de la gente, yo me incluía, por cierto, apenas sabíamos nada. Vamos a coger, por ejemplo, así al azar, una hoja de periódico. ¿Qué decía la prensa? ¿Cómo atacaba la prensa? ¿O cómo se defendía la prensa? ¿Qué estaba pasando en España? Estamos hablando del siglo XX, de antes de ayer a nivel de historia.
¿Por qué había esas viñetas, esos chistes macabros, donde el bacilo era un enemigo invisible y terrorífico? Escuchamos. ¿Qué espera el gobierno? ¿Va a tratar a este microbio que torpedea las poblaciones españolas como acostumbra a tratar a los demás microbios que hacen lo mismo? Todo el país cree que debe ponerse remedio a los estragos de este enemigo que nos ha entrado por las puertas. Sin embargo, el gobierno, siempre diplomático y parsimonioso, se contenta con poner en movimiento unas estufas de desinfección y unos carritos de laboratorio con líquidos malolientes. Y el bacilo que se quiera asustar, que se asuste. Ah, si este mal pudiera paliarse con la censura previa. Pero es más fácil poner mordaza en el comentario de los periódicos que prevenir medidas que inmunicen al país. Una época que vemos un poco todavía en blanco y negro, evidentemente. En 1918 decían que del subsuelo, al ejecutar obras del antiguo metropolitano, habían surgido, y del alcantarillado, todo tipo de efluvios que podían haber contagiado a la gente. Se hablaba de harinas llegadas desde América, se hablaba de la goma de los sellos, se hablaba de gases venenosos, del cañoneo de la guerra, se hablaba incluso de ciertas aspirinas que consideraban casi un invento diabólico de los alemanes para envenenar a toda la humanidad. Se hablaba de todo porque no se sabía qué ocurría. Hablamos de la gripe española y hablamos con José Luis Bertrán Moya, autor de este libro, Historia de las Epidemias. José Luis, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre en ese año? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo empieza esto? Bueno, la verdad es que la gripe de finales del año 1918, los primeros meses de 1919, podemos considerarla como la más grave pandemia sufrida por el siglo XX. Estamos hablando de que prácticamente en todo el planeta terminan muriendo 30 millones de personas, de los cuales nada más 30 millones de personas, sí, realmente más que la Primera Guerra Mundial. Pues además está ubicada dentro de esos años justamente, y pensar que solamente en la India hay casi 12 millones y medio de muertos por esta pandemia. En el caso español las cifras varían, pero más o menos hoy los especialistas tienden a situar en torno a unos 250.000 las personas que murieron en apenas ese año, de esos últimos meses del año 18 y principios del 19. Es una enfermedad en principio que se ubica dentro de ese periodo bélico de la Primera Guerra Mundial. Las tesis están muy encontradas en torno a cuál es su procedencia o su origen. Pero José Luis, aquí, perdóname, pero hay un misterio muy grande, porque estamos hablando de cosas que los que no sabemos de esto parece que estarían muy analizadas, y aquí el gran enigma es que tanto en la peste negra como en la gripe española sigue habiendo un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, de dudas, ¿no? De por qué empieza una peste, ¿no? Es mi sensación, vamos. Sí, evidentemente los científicos hoy en día, o los médicos, saben perfectamente que hay una naturaleza biológica de cualquiera de estas enfermedades. Son provocadas por virus o por bacterias, y indudablemente hoy lo sabemos, pero en la época en la cual se vivían estas experiencias, salvo el caso de la más reciente de la gripe de estos años que decimos, pues indudablemente se desconocía el agente patógeno que las ocasionaba, y de ahí que hubiera que buscar explicaciones totalmente alternativas. En el caso de la gripe que estábamos haciendo referencia, pues para algunos estaba en relación justamente con las vivencias de los soldados en las trincheras de toda esa franja europea que estaba en enfrentamiento entre el bando alemán, austrohúngaro y todo lo que eran las potencias aliadas. Los resfriados, las neumonías, todo lo que significaba toda esa guerra de gases, pues era un posible motivo. Evidentemente las potencias que no estaban aliadas, que mantenían una posición neutral, como era el caso español, pues fueron objeto justamente de la proyección o de la consideración que podía haber sido el lugar en el que se había originado la enfermedad, pero más estaba basada en criterios de tipo político que no en realidades constatables. De todas maneras, pasó a la posteridad como la gripe española. De hecho, fueron los ingleses la Real Academia de Medicina de Gran Bretaña, la que de alguna manera formuló la hipótesis de que se había producido en España el origen de la difusión del contagio, seguramente infundadamente. Por cierto, que también se habla durante muchos siglos, ¿no?, de una España muy sucia, muy antihigiénica, muy proclive a que pasaran estas cosas. ¿Era cierto? Claro, hay que pensar que la generalización de todos los sistemas de alcantarillado, todo lo que son los sistemas de higiene, tanto pública como privada, son elementos o conquistas que se van realizando muy lentamente en el tiempo, y que la experiencia de cualquier ciudad española de los siglos XVI hasta el siglo XIX prácticamente pues plantea una situación en principio
de gran diferencia social entre las casas de los ricos y las casas de las familias más humildes, donde el hacinamiento de los propios miembros de la familia en una misma habitación, la carencia de letrinas, la falta de agua corriente y toda una serie de elementos pues indudablemente favorecían que fuera un caldo de cultivo propicio para la transmisión y difusión de este tipo de enfermedades. Pues iba a leer, pero bueno, es un poco impactante, hay recortes sobre cómo era España en ese año 18 y mucho antes también, claro, y desde luego, bueno, es tremendo, ¿no? Por ejemplo, ponen a Madrid, que de verdad debía ser como una especie de estercolero en algunas zonas. Dice: tengo esta villa de Madrid por la más sucia y puerca de todas las de España, que no se ven por las calles otros grandes servidores, como ellos los llaman, que son grandes, digo textualmente, orinales de mierda, así dice, vaciados por las calles. Dice el documento, Carmen, no te rías, lo cual engendra una fetidez inestimable y villana. Si os ocurre andar por dentro del fango, que sin eso no podéis ir a pie, vuestros zapatos se ponen negros, rojos y quemados. No lo digo por haberle oído decir, sino por haberlo experimentado varias veces. Después de las 10 de la noche no es divertido pasearse por la ciudad, tanto que después de esa hora oís volar los orinales y vaciar porquerías por todas partes. Hay que decir también, en defensa de Madrid, que esto era 1570, pero bueno, que desde luego... en todas partes, no solo en Madrid. Claro, claro, pero es el documento concreto de lo que viene aquí. No, y es frecuente también que son a veces testimonios de viajeros extranjeros. Exacto, que nos un miran determinado no con prisma, muy buenos ojos, ¿no? Pero bueno, hay parte de realidad también en ello, es decir, es frecuente y hay una coincidencia de criterios en que muchas de las ciudades españolas de la época, como muchas otras europeas, pues carecían de enlosados, carecían de alcantarillado. Era fácil que las excremencias que se producían en la vida cotidiana fueran arrojadas por la calle, y era acordados precisamente que hasta el siglo XVIII, y fue uno de los motivos también con el famoso motín de Esquilache, era fácil que la gente pues fuera con capas y con gorros amplios de ala para evitar justamente pues la caída, ¿no? El agua va, ¿no? El agua va, ¿no? Pues Luis, si estamos hablando de ese escenario, de ese entorno, ¿cómo se acababan con las epidemias en aquel entonces? Pues la verdad es que casi porque se consumían directamente ellas, es decir, la imagen de cualquier ciudad de la época era la imagen de una ciudad que durante 2-3 meses, sobre todo en la época de primavera hasta los primeros meses de junio, que eran los momentos en los cuales el vector que propagaba la enfermedad, que era el parásito que iba a lomos de esa rata, que era la pulga de la rata y que terminaba por infeccionar con su picadura en el cuerpo humano, pues de alguna manera decrecía su propia actividad biológica y consecuentemente, por tanto, la enfermedad tendía a remitir. Quizás también porque a lo largo del tiempo pues una cierta pequeña inmunidad biológica se podía producir entre aquellos que iban sobreviviendo, ¿no? Pero con todo, los niveles de mortalidad en una ciudad de la época eran tremendos porque con facilidad 1/3 de los moradores de una ciudad pues morían, no simplemente por la peste, sino porque la peste significaba también el cierre de toda comunicación de los habitantes de la ciudad con el exterior. Solamente los más ricos pues tenían la posibilidad de poner en práctica el viejo principio galénico, ¿no?, de la huida. Algo que ya había estado reflejado en la literatura, si recordáis, pues en 1348 Boccaccio, ¿no?, habla justamente en el inicio del Decamerón de cómo unos jóvenes se retiran de la ciudad de Florencia, jóvenes afortunados que se pueden dedicar, mientras la ciudad de alguna manera se consume por la peste, a contarse cuentos, ¿no? También la peste en ese sentido pues parece que tuvo una vertiente positiva, que fue la de favorecer el ocio, ¿no? Y por eso nos explicamos que tantos amigos estén escribiendo al 7640 hablando de pueblos, de sus pueblos de sus abuelos, que creen que desaparecieron a causa de estas enfermedades. Terminamos con 7640, Carmen. Pedro López desde Sevilla nos dice: hola amigos, una vez leí en un libro que en algunos asedios medievales de ciudades se lanzaron con catapultas cadáveres de muertos por la peste al interior de la ciudad asediada para causar pavor y forzar así la rendición. Ese es el primer ejemplo conocido de guerra bacteriológica, que pensamos que es algo moderno, pero que fue inventado hace mucho, ¿no? Sí, interesantísimo, que además vamos a hablar ahora de eso, de lo que está pasando y de la peste como amenaza para otros, ¿no?, dirigida. Antonio desde Santander nos preguntaba cuál ha sido la primera gran epidemia conocida de la historia. ¿Se tiene algún dato concreto, José Luis? Pues la verdad es que evidentemente las enfermedades han sido compañeras de la humanidad desde su arranque.
Lo que pasa es que hasta que no comienza a producirse un proceso de sedentarización y un proceso de transición de las sociedades hacia un modelo agrícola, pues no comienza lo que pueden ser los testimonios documentales escritos, ¿no? Con probabilidad, pues ya en la zona de Sumer, antes del segundo milenio, ya hay algún que otro testimonio escrito que relata este tipo de acontecimientos, y luego a partir de ahí, pues evidentemente el propio Antiguo Testamento refleja, aunque sea de manera indirecta, en varios de sus libros, pues elementos, ¿no? Estoy recordando ahora mismo, pues, las famosas plagas que se proyectan sobre Egipto, ¿no? Plagas bíblicas. Exactamente. La abuela de mi abuela decía que los que andaban con caballos no cogían la peste porque la pulga de la rata que la transmitía no se acercaba. Fíjate qué curioso juego nos cuenta Marta. Cuando era pequeña jugábamos a la peste bubónica. Si te tocaban, tú también te infectabas, y así hasta el último niño. Nos lo contaba Marta desde Barcelona. De infancia en Barcelona, la peste bubónica. Soy biólogo y tengo entendido que la peste que conocemos no es tan virulenta, y se estaban analizando a personas fallecidas en el siglo XIV para descubrir la cepa, nos dice Turo. Soy Tati de La Línea. No hace mucho vi en las noticias que en Inglaterra volvían a abrir un barrio cerrado desde la Edad Media con sus vecinos por una epidemia. Víctor desde Tenerife. En el sur de Tenerife se construyó un pueblo para leprosos cuyos terrenos pertenecen al ejército. ¿Existió la lepra en el archipiélago? Los turcos en esa época, estando en guerra, a los muertos de peste negra los catapultaban dentro de los castillos del enemigo. Nos apuntaba también Luis de Lleida. Pues como resumen de todo esto, José Luis, aunque habría mucho más que hablar, si te parece, acabamos con esa duda que parece que se repite en los oyentes. Es, y que va a ser una nueva área de nuestro programa a partir de ahora, la peste como utilización bélica, o la propagación de enfermedad como arma de guerra. ¿Ocurría? Pues sí, hay testimonios. De hecho, en el arranque de esa peste negra que se vive en Europa a partir del año 1348, se produce justamente a partir de la propagación que la enfermedad hace por las rutas interiores de Asia hasta alcanzar las ciudades del norte del Mar Negro, donde los comerciantes italianos, especialmente genoveses, pues tenían un punto de llegada para intercambiar productos. Y en Caza, justamente, en el año 1347, el asedio que el Khan tártaro está haciendo sobre la misma, Yanit Bet, pues produce justamente este efecto, el lanzamiento de cuerpos de personas que habían muerto de peste para intentar justamente debilitar la resistencia de la ciudad y poderla tomar. José Luis Bertrán Moya nos ha acompañado hoy. Historia de las epidemias en España y sus colonias, 1348-1919, la esfera de los libros. José Luis, mil gracias por esta visita histórica, recorriendo, pues bueno, acontecimientos que no son agradables, pero que nos pueden enseñar muchas cosas, que están más de actualidad que nunca. Te felicitamos sinceramente por este trabajo, por esta recopilación, por el material gráfico también que contiene este trabajo, que es realmente impresionante, y bueno, espero que hayas pasado un buen rato con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Por supuesto, muchas gracias por vuestra invitación, y hasta otra. Ahora damos un giro por completo, vamos a la actualidad, ¿os parece? Hemos hecho un recorrido creo que muy interesante. Escuchad bien, tengo una revista, sí, Juanma, exactamente, Juanma Frasquet, que no lo he dicho antes, La nave del misterio, como un caballero más de este apocalipsis que hoy estamos montando a nivel radiofónico, con esta música que es la idónea, porque no veas, Juanma, qué historia tiene esta revista. Sé que a muchos de los que han leído Camposanto les va a sonar de algo, pero yo no digo más, ¿verdad, Carmen? Bueno, esta es la revista Mundo Desconocido, sin duda la mejor. A mí eso de decir la mejor no, me suena muy mal, la verdad. No se puede decir nunca la mejor, porque la mejor es según cada uno. Y decir la mejor, como sueltan algunos muchas veces, es una total inconsciencia. Para mí la mejor en revista que ha habido sobre estos asuntos. Años 70. Número 72, año. Había un artículo semi escondido que se llamaba El protocolo de la muerte envasada. En la portada, un dios de la guerra azteca pintado de verde. El reportaje era de un periodista argentino de vida atormentada y de escritura absolutamente trepidante. Qué curioso, porque yo no había preparado, Alberto. Tú me decías en las noticias que te había gustado Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Nada es casual. Ese reportaje se enviaba desde un hostal de Venezuela por Alejandro Viñati y empezaba así: la peste y la guerra, dos de los cuatro jinetes del Apocalipsis, cabalgan con frecuencia una al lado de la otra. Así empezaba, y así seguía el último reportaje
de este periodista muerto en extrañas circunstancias, Alejandro Viñati. Micotoxinas, Yellow Rain, Fungal Potions, Nivalenol, Deoxinivalenol, T2, Tricotecenes, gas paralizante cnario, Antrax, peste y tularemia. Es un lenguaje nuevo, inexplicable y rudo, basado en cifras concretas y muertes contabilizadas. La guerra bacteriológica existe, el terrorismo biológico es su consecuencia inmediata. Grande y atormentado don Alejandro Viñati. Muchos dicen, también hay mucha leyenda urbana, que precisamente escribir de terrorismo biológico, morir sin verlo. Vaya títulos que ponía Alejandro Viñati, madre mía. Terrorismo biológico, morir sin verlo. Bueno, pues este fue su último artículo. Datos, cifras, compañías, historias de lo que en ese final de los 70, principios de los 80, era un miedo que hoy ya es patente, ¿verdad, Alberto? Un miedo que ya está aquí y del que nos vas a dar los últimos datos. Pues sí, porque hemos estado mirando en internet todo lo que está saliendo. Hay un brote que ha surgido, la verdad que la palabra es complicada, chikungunya, algo así se llama. Es una enfermedad tropical que ha afectado a 157.000 personas en la isla francesa de Reunión desde marzo del año pasado, y ya han confirmado que han muerto 77 personas. Esto es de este mes. Pero es que sobre eso nos hablan los corresponsales de la cadena SER, sobre ese mismo brote en Isla Reunión. Es estremecedor lo que está pasando, de verdad. Son los documentos, los mejores documentos de Milenio 3. Vámonos, si te parece, Alberto, a Francia y a Italia, y después nos cuentas qué has indagado por ahí. La amenaza de la gripe aviar ha activado todas las alarmas en torno a lo que puede ser una de las grandes pandemias del tercer milenio. Las noticias confusas, el temor de los ciudadanos y la certeza de que algo muy grave está sucediendo han formado un cóctel estremecedor en el que, casi sin quererlo, ya estamos envueltos. Las pestes y las epidemias, eternos jinetes del apocalipsis, no son algo nuevo. Azotan al hombre desde el inicio del tiempo y miden sus fuerzas con nuestros avances científicos y técnicos, poniéndonos a prueba cada cierto tiempo. Esta noche viajamos por la historia de nuestro país en busca de esos momentos de horror, donde muchos creyeron que el fin del mundo estaba cerca. Un fin del mundo plasmado en la efigie de la calavera, la guadaña y el manto negro, sembrando de cadáveres su lento caminar hacia ninguna parte. Milenio 3, en la SER. Vamos a marcharnos, mejores documentos, Francia e Italia. Por cierto, Carmen, están venga a preguntarlo, solo un dato. Un dato, el próximo viernes, día 3, estaremos, para todo aquel que quiera ir, en Málaga, en el Paraninfo de la Universidad. Las entradas, gratuitas completamente, por supuesto, las pueden recoger en SER Málaga. Y además que se acerque todo el mundo, porque todos vamos a caber, todos vamos a pasar una noche de misterio. Hay tal avalancha de todas formas, según me comentan, que igual están preparando pues pantallas. Sí, a lo mejor se amplía o se cambia incluso el sitio, ¿vale? Pero en un principio en el Paraninfo de la Universidad de Málaga el día 3 desde las 12 de la noche. Además tenemos tantas ganas de hablar de Málaga misteriosa y de cine maldito, que es que vamos, tenemos los dientes largos ya. Por cierto, que más información si queréis en ikerjimenez.com, que ya la ha colgado nuestro colega y compañero Guillermo León. Ahora sí, José María Patiño, desde Francia. El gobierno francés se enfrenta a dos epidemias diferentes con desigual eficacia, la gripe aviaria en el continente y la del chikungunya, que transmite los mosquitos a los humanos en la isla de la Reunión. Los análisis practicados a los pavos de una granja del Aisne, en el este del país, deben confirmar que la variante asiática de la gripe aviaria ha afectado por primera vez en Europa a una explotación avícola. El jueves por la tarde fueron sacrificados los 11.000 ejemplares de una granja situada a 1 kilómetro del lugar donde se encontró el primer pato silvestre el pasado fin de semana infectado con la Epizotia venida de Asia. El primer ministro, Dominique de Villepin, no duda en comer pollo ante las cámaras de televisión para tranquilizar a una población que ha rebajado en un 20% el consumo de carne de ave. Un duro golpe económico para el sector avícola francés, que es el principal exportador de la Unión Europea. De ahí que desde primeros de mes se decidiera el confinamiento de todas las aves de corral en todo el territorio nacional y se haya comenzado a vacunar de manera preventiva a los patos y ocas que se crían en libertad en las proximidades de los humedales del oeste de Francia. A miles de kilómetros en el Océano Índico, el problema es diferente. El virus del chikungunya ha afectado a una sexta parte de la población de la Reunión y ha provocado ya más de 70 muertes.
Pese a los esfuerzos por desinsectar de mosquitos las zonas afectadas, las autoridades se han visto desbordadas por una epidemia que ya azota desde hace casi un año a la isla. Con dolores en todo el cuerpo, que algunos afectados aseguran son más fuertes que los de un parto, la persistencia del problema ha provocado un sentimiento de desamparo entre los habitantes de esta isla, muy alejados de la metrópoli, y comienza a afectar seriamente a la principal fuente de recursos de la Reunión, el turismo. Así está la cosa en Francia. ¿Pinta mejor en Italia? Saludos desde Roma. A 10 días de la aparición de la gripe aviar en Italia, la FAO considera que se han adoptado medidas eficientes para contener el virus una vez se ha detectado. Ahora, según los expertos de la Agencia de las Naciones Unidas, con sede en la capital italiana, es fundamental que se mantenga la vigilancia veterinaria. Si bien no es posible evitar la propagación del virus a las aves silvestres, puede controlarse la expansión de la epidemia a las aves domésticas y principalmente las posibles mutaciones del virus de los animales a los seres humanos y, aunque es poco probable, de persona a persona. Cabe recordar que aunque el virus H5N1 ha causado casi un centenar de muertes en todo el mundo, sin mutación no es posible preparar una vacuna eficiente y solo después de la detección de posibles contagios entre seres humanos, repetimos, poco probables, podrá producirse la vacuna correspondiente en un plazo de 5 o 6 meses. En tal caso, los efectos sobre la población podrían ser dramáticos. Por ello, resultan especialmente importantes los controles veterinarios en la primera fase de propagación de la epidemia. La FAO recomienda que solo entren en la cadena de alimentación los animales como pollos que estén sanos y hayan sido previamente inspeccionados. La Organización de la ONU insiste en que en el momento actual la gripe aviar sigue siendo un problema de salud animal y que la batalla contra el virus puede vencerse si este es eliminado en su origen, es decir, en los animales. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. El doctor Emilio Bouza, del Hospital Gregorio Marañón, especialista en microbiología y enfermedad infecciosa, nos hablaba de nombres que nos tienen que sonar. Ya no es peste negra, ya no es tularemia, ya no es cólera. Son cosas más cercanas y que quizá espantan más y que siguen siendo terribles en algunas partes del mundo. Cosas, términos como SIDA o ébola. Una epidemia que ha sido enormemente destructiva y lo sigue siendo, ha sido la epidemia de SIDA, epidemia que vemos ahora pues con más tranquilidad desde el mundo occidental y desde el uso del tratamiento, pero porque no miramos realmente a lo que está pasando en continentes donde no se puede acceder al tratamiento libremente, como es el hecho del continente africano y donde algunos países africanos realmente se están diezmando. Preocupa al mundo occidental pues cosas como los virus hemorrágicos, como el ébola, sencillamente porque estamos especialmente poco preparados y porque no tenemos armas para defendernos, y la implantación de una de estas epidemias en el mundo occidental pues nos pillaría particularmente indefensos. Y quizá hay algo, bueno, escuchar ébola, virus hemorrágico, desde luego, y ver la imagen del virus, el propio virus físicamente, iconográficamente, es bastante terrorífico a la vista de quien no conoce estos temas. Hay una palabra que se está repitiendo constantemente en el 7640. Una palabra, imagino también una duda y una inquietud: bioterrorismo. Responde el doctor Emilio Bouza. Desde un punto de vista de bioterrorismo, mi impresión personal como médico que trabaja en un hospital es que nuestra preparación es muy baja. Y si existe alguna, pues probablemente está en la esfera de lo militar y de lo poco conocido. Pero lo que le puedo decir como especialista en microbiología y enfermedades infecciosas es que a nivel de los hospitales españoles, desgraciadamente y en los últimos años, estamos perdiendo la oportunidad de prepararnos para una amenaza que está ahí, que sabemos que está ahí, y que una vez que ha desaparecido de las primeras páginas de la prensa, sencillamente las medidas pues se han olvidado. Bioterrorismo, Alberto. Sí, porque casi todos los gobiernos están preocupados de alguna manera por los virus, por las epidemias, por las plagas, las infecciones, sobre todo si esos virus están en manos de terroristas. Por eso podríamos hablar de bioterrorismo, una palabra que inquieta a todos los gobiernos. Sería la utilización de virus, hongos o bacterias que podrían ser usados por ejércitos enemigos o por terroristas. En el ranking de gérmenes o toxinas con potencial aplicación en bioterrorismo figuran la viruela, a pesar de haber sido oficialmente erradicada en 1979. La viruela, Sí, sigue siendo uno de esos... Suena
como, no sé, algo digno de otros tiempos de la historia y sigue siendo un agente peligrosísimo. El antrax, el botulismo, la peste bubónica o neumónica y fiebres hemorrágicas. Aunque se venía considerando que las armas biológicas no estaban al alcance de grupos terroristas, los envíos de antrax tras el 11 de septiembre, que se saldaron con una veintena de contagios y 5 muertos, han demostrado que no se trata de una hipótesis. Y no solo preocupa el bioterrorismo aplicado a las personas, también los gobiernos cuidan y protegen sus reservas de agua, los cultivos o la ganadería, que si fueran infectados por un virus podrían acabar con los recursos alimentarios de un país. Para que nos demos cuenta de cómo previenen algunos gobiernos, podemos ver cómo Estados Unidos se prepara para un eventual ataque químico por parte de terroristas. La administración ha hecho acopio de vacunas y fármacos. Washington... ¿Pero esto está pasando ahora? Sí, esto es en la actualidad. Washington dispone de 12 almacenes estratégicos en los que cobija 600 toneladas de material médico que puede ser transportado a cualquier punto del país en menos de 7 horas. Se han instalado sensores en sistemas de transporte, se han formado equipos especiales de bomberos y policías, se ha alertado a todos los centros hospitalarios, se ha recomendado a los ciudadanos que adquieran plásticos y cinta adhesiva para establecer refugios temporales y se han tomado todas las precauciones para garantizar la continuidad del gobierno en caso de ataque. Todo esto a partir del 11 de septiembre, el tema del antrax y demás. Hace poco además ha trascendido precisamente un reciente simulacro secreto con gases no tóxicos realizado dentro de la estación Grand Central de Nueva York con el objetivo de facilitar su rápida evacuación. También se ha publicado consejos para los usuarios del metro de Washington sobre la conveniencia de no bajar la guardia ante olores extraños o líquidos y polvos sospechosos, además de insistir a los pasajeros que lo mejor es salir corriendo si uno observa que las personas a su alrededor empiezan a toser violentamente, se desmayan, vomitan o sufren convulsiones. Hace unos meses, además, algunos de los principales especialistas en terrorismo de Estados Unidos llegaban a la conclusión de que el riesgo combinado de un ataque con armas de destrucción masiva en los próximos 5 años se sitúa en el 50% y en el plazo de 10 años ese riesgo se expande al 70%. Recojo algunas perlas negras, sin duda alguna, de este reportaje de Alejandro Viñati mítico, que repito, para algunos le costó la vida. Hablaba de nombres que desde luego, de verdad que solamente los nombres, la etimología da miedo, ¿no? Decíamos deoxinivalenol, tricotecenes, gas paralizante binario, nivalenol, tularemia de peste. Decía que uno de ellos, una sola gota, podía matar a 10 personas. Una sola gota en un ser humano en cualquier parte del cuerpo podía matarte. Una ligera, pequeña incluso, porción en un vaso arrojada en el agua de un país, por supuesto, puede dejar el 70% de personas de ese país, de unos 20 millones de personas, muertos. Claro, y son elementos que existen, elementos que muchas veces están en los hospitales, que se están analizando. ¿Suena ciencia ficción? ¿Es demasiado alarmista? ¿No? Nos habla, repito, el doctor Emilio Bouza, del Gregorio Marañón, y nos habla de, hablaba con Alberto Granados en concreto, de epidemias en laboratorio, ya no solo en la guerra, ¿no?, sino dentro del laboratorio. ¿Qué hay? Sí, porque mucha gente se pregunta, a veces los oyentes nos han preguntado si esas enfermedades o esas plagas que tenemos como el SIDA se podrían crear en un laboratorio. Ahí va la respuesta. Lo que sí que es verdad es que se pueden hacer en el laboratorio, se pueden preparar en el laboratorio con agentes biológicos auténticas armas epidémicas que podrían asolar la humanidad. Hay agentes que adecuadamente diseminados en una población puede causar millones de víctimas. De manera que una de las grandes preocupaciones hoy es que algunos de esos agentes puedan ser manejados por bioterroristas y usados pues sobre una gran concentración urbana. 2:54, y desde luego que el asunto es bastante tenebroso, tal y lo que está pasando, pero siempre imagino que el ser humano se ha defendido con bravura y con rigor científico. Y hablando de científicos, yo quiero agradecer a don Emilio Bouza especialmente, que es uno de esos científicos de verdad, de los prestigiosos, dirigiendo una área concreta de un hospital como el Marañón, que pues nos dan parte de su conocimiento para que sepamos más, y sobre todo porque habla claro, porque la sensación que hay cuando pasan estas cosas es que ni los políticos ni los encargados de dar la información suelen hablar claro. Siempre están, yo no sé si es lo que más calienta, bueno, es propio de la política eso, pero desde luego sin dar toda la información. Algunos dirán, hombre, porque no cunda el pánico. Claro, pero también tenemos que saber. Terminamos con una frase
con una declaración del doctor Emilio Bouza, que, hombre, resume todo lo que hemos dicho en este programa. Nos creemos ya dueños de todo, dueños de la tecnología, dueños del universo, y de repente viene algo que, como decía Viñati, te mata sin verlo, que está ahí desde el principio de los tiempos, desde los primeros microorganismos, los mismos seres invisibles que azotaron la Edad Media y siguen ahí, ¿no? Sorprendente. Nunca se sabe a lo que llegará la humanidad. La verdad es que habíamos alcanzado el siglo XX con la convicción de que las grandes epidemias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues ya no eran posibles, o no eran posibles en el mundo occidental. Y mire usted lo que ha pasado con la epidemia de SIDA. Realmente las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia han ido cambiando de nombre y de forma de comportamiento, pero no se han abandonado nunca. Vamos con los últimos mensajes que nos llegaban al 7640. Un oyente nos dice: la Iglesia mandó matar millones de gatos en la Edad Media, creía que eran demonios. Eso descontroló las poblaciones de ratas y ratones y facilitó las epidemias. ¿Ese dato es fidedigno? No sé, me parece un poco escandaloso, ¿no? Es verdad que con la quema de brujas, como se creía que los gatos eran... que era animal de brujas. Claro. Animal Madre de brujas, las piras que se quemaban a muchas de esas brujas se quemaban también a los pobres gatos. Y pobres brujas, ¿no? Se ha empezado, sobre todo porque no eran brujas, se ha empezado a proteger a los cuervos de la Torre de Londres ante la gripe aviar por la leyenda de que si mueren los cuervos caerá la monarquía británica. Nos Vieja dice leyenda. Luis. Soy Jorge de Ocaña y no me extraña lo que has leído, Iker, porque hasta no hace mucho unos vecinos nos vaciaban los orinales en nuestra portada. Bueno, Eso de la insalubridad. Y por cierto, un montón de... decía antes que no le hemos contestado a un vecino de San Adrián, en La Rioja. Es verdad que hay varios pueblos cerca también de San Adrián, cerca de Calahorra, desaparecidos en esa comunidad autónoma, en La Rioja, con leyendas de hormigas o de arañas, y eran deshabitados por la peste. Bárbara desde Madrid dice: hola amigos, he leído que la peste que asoló Atenas entre el 430 y el 426 a.C. y que mató a Pericles era en realidad tifus. En mi pueblo había un lazareto, precioso monumento, pero lo derrumbaron los familiares. Les dejaban la comida en el campo sin verles para no contagiarse. La casa de un familiar en Jerez aún conserva una antigua y gigantesca cruz de madera a la entrada de la bodega que se usaba para ahuyentar a la peste, nos comentaba Rocío. A mi pueblo le cambiaron de lugar porque una plaga de hormigas se comía a las personas. Marce desde Torrecillas de la Tiesa, en Cáceres. Fíjate, la eterna historia de la aldea que desapareció. Ahí todo en iconografía. Vamos a hacer un programa sobre aldeas que desaparecen y por qué motivos, ¿eh? Es un buen tema. Me apasionan los temas de historia de la medicina. Además conozco al doctor Bouza porque yo trabajo en el Marañón. Gracias, un beso, Olga Martín. Pues gracias a ti, Olga. Cierto que los tarasémicos, es decir, personas con un índice más alto de leucocitos en sangre, eran de los pocos que sobrevivían en el medievo a la peste. Yo lo soy, nos dice un amigo. ¿Cuál fue la epidemia que más muertes dio? Loli desde el Esparragal. Y vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de estos 3 libros de historia de las epidemias en España y sus colonias, de José Luis Bertrán Moya, publicado por la Esfera de los Libros. El primero de ellos es un amigo que nos dice: me apasiona el tema, yo soy enfermera y mi hermano microbiólogo, y ya era hora que alguien tocara este tema a lo largo de la historia. En mi pueblo, Ejea de los Caballeros, hubo una epidemia de peste. Se sacó a la Virgen del pueblo de procesión y se curaron todos y guardamos ese día de fiesta, nos Bonita dice iglesia. Javi. Y el último es para Juan de Toledo. Mi pueblo Fuensalida tuvo que ser abandonado y fundado 5 kilómetros por culpa de la peste. Donde estaba hay una chopera donde hoy en día dicen que se ven fantasmas. Con ese mensaje tan bonito ponemos fin a esos 3 libros y un tema de historia de esos que a veces te deja más sobrecogido, es mi opinión, Carmen, no sé la tuya, que cualquier tema paranormal, porque eso está pasando ahora. Sí, porque lo estamos viviendo, eso es algo que se está viendo, que estamos viendo cómo la gente muere y no los fantasmas, que podemos o no creer en ellos, pero no tenemos las pruebas tangibles de que está pasando. Alberto, que te veo con la máscara dentro de poco, no esperemos que todo esto de la gripe aviar sea simplemente un susto y que se controle, ¿no? Y ya está. Sí, yo creo que no va a haber mucho problema y además nuestro doctor nos lo decía, que no nos preocupáramos tanto. Por cierto, deja la caja de pollo, que lo tienes ahí todavía. Amigos, un abrazo muy fuerte. Juanma, un abrazo. Nos vamos hasta mañana. Muchas más cosas, más misterio puro y duro. Vamos a Málaga, primer acercamiento, porque ya sabéis que el viernes estaremos allí todo el equipo y será un placer. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte. Milenio 3, en la SER.